Una discusión que había en aquellos años, antes de su gestión en la Argentina y que ahora vuelve, es la discusión de la dolarización. ¿Sería deseable dolarizar la economía? Bueno, en aquella época estrictamente empezó por el año 98-99 esa idea. Nosotros estábamos en campaña electoral y proponíamos la salida de la convertibilidad. Perdimos las elecciones, pasó lo que pasó después con De la Rúa, Duhalde presidente, yo asumo el ministerio y también tuve muchísimas presiones para dolarizar. ¿Cuáles? Presiones de distintos sectores, porque por ejemplo, los sectores de las empresas privatizadas que tenían sus tarifas ajustadas por dólar querían dolarizar. Muchos bancos, integrantes del sistema financiero, también querían dolarizar porque tenían una entrada y salida de flujo de capitales y le convenía eso. Pero el tema de la dolarización, yo diría que hay dos cuestiones. La primera es que se pierden instrumentos de política. Y creo que un país que se está desarrollando necesita tener todos los instrumentos disponibles. Y si uno dolariza, pierde la capacidad de la política monetaria y de la política cambiaria. Al que hoy sufre la inflación y que su sueldo se devalúe a lo largo de un mes, mucho no le importan esos instrumentos. ¿A ese qué le pasaría con una dolarización? Bueno, empezaría a cobrar dólares si hubiera dólares. Hay todo un tema instrumental de que no hay dólares, tampoco para dolarizar, porque... O sea, no cobraría nada. No sé qué es lo que harían. Yo digo, conceptualmente... Vamos a suponer que hubiera dólares. Sí. Esa persona cobra en dólares. Ahora, quedas también sujeto al nivel de productividad de los Estados Unidos y de la fortaleza o debilidad del dólar. Si se fortalece como se ha fortalecido, Argentina también fortalece su moneda. Pero, por otra parte, digamos, puede llegar a resolver el tema de la inflación porque son dólares, pero no resuelven los problemas reales que tiene el sector productivo. O sea, la gente se quedaría sin trabajo. Digamos, sería mucho más difícil crear empleo en ese contexto. Entonces, ya en aquella oportunidad desechamos la idea. Nosotros entendíamos que había que salir de la convertibilidad y tener un tipo de cambio libre con alguna intervención del Banco Central cuando tuviera reservas. En nuestro caso, al no tener reservas, tuvimos que liberar el tipo de cambio, pero bueno, tomamos otras medidas de forma tal de que a fin de año, y a pesar de la devaluación del 300%, la inflación era 3% anual. Y siguió así, digamos. Se pueden hacer un montón de cosas. Lo que sucede, y yo creo, y un poco el libro... trata de mostrar en su segunda parte el rol de la política en todo esto. Y además, cómo trata la política la cuestión económica. ¿Cuáles son las lecciones que usted dice no se aprendieron de aquella crisis de 2001? Yo creo que no se aprendió lo que es la integralidad de la política económica, que la política económica hay que anunciarla, tiene que estar integralmente unido todos los vasos comunicantes que tiene la economía. Nosotros hicimos política de shock para el corto plazo, no estoy de acuerdo con shock para el mediano o largo plazo cuando hay que discutir cuestiones estructurales. Como el que hizo el macrismo, por ejemplo. Que intentó, por ejemplo. Yo creo que esas cosas... digamos, cada política económica tiene su paso. Me parece que en este contexto uno debería concentrarse en lo macroeconómico, que es el corto plazo, y eso te lleva un tiempo largo porque hay que tomar un montón de medidas de manera tal de reajustar los precios relativos y reducir los desequilibrios en los grandes agregados macroeconómicos. O sea, hoy usted dice que con un plan de shock se podría enfrentar esta inflación del 100% y en un plazo de ¿cuánto? ¿Un año? Bajarla. No, esas cosas no se pueden evaluar de cuánto tiempo. Porque en economía, cuando uno toma una medida de política económica, imagina el resultado a partir
de un determinado comportamiento de la gente. Pero vos no sabés cuál es el comportamiento de la gente, a priori. Entonces, yo ahora no estoy trabajando en un programa económico alternativo a esto, para el futuro, con lo cual sí puedo mostrar cuál ha sido la experiencia, por eso el libro trata el 2002, pero también trata el comportamiento de la política en función de los programas económicos y qué cosas deberían tratarse en la economía argentina. Yo creo que el tema de la inflación es uno, el tema del Estado es otro, hay que reorganizar el Estado, tenés que discutir el perfil industrial, el grado de inserción internacional, el mercado laboral, la educación. Digamos, hay un montón, hay una agenda estructural, el federalismo, que no hay que perderla de vista, pero primero lo primero, es muy difícil hacer política productiva, microeconómica, cuando la macroeconomía está desordenada. Ese orden que usted dice tiene que ser de shock y tiene que concentrarse en un mando único. Esto lo destaca mucho en el libro. Sí. Que no haya 15 ministros de claro. economía distintos. Pero ese shock ¿puede incluir, por ejemplo, una recomposición de ingresos? A ver, vayamos por parte. Porque da la sensación de que hoy el problema es ese, ¿no? Están pulverizados los ingresos. Lo que pasa es que uno tiene que ver, primero, si tiene poder político. Esto es central. Nosotros hicimos lo que hicimos porque una buena parte del peronismo con Duhalde y una buena parte del radicalismo con Alfonsín nos permitieron sacar las leyes necesarias para el corto plazo. El acuerdo que hicieron estos dos altos dirigentes fue salir de la convertibilidad.